Muy bien, estamos en Hablar de Actuar. Nuestro lema es nuestro título. Aquí venimos a hablar de actuar. Hoy estamos con Felipe Ortiz. Hola, Juan. Felipe es una persona que yo conozco hace fácil 25 años, 30 años por ahí más o menos. 20, 25. Que si me hiciste un casting o una audición, ¿sí? Sí. Y a partir de ese le he hecho un seguimiento detallado. Felipe fundó con un compañero, Beto, una compañía que se llama La Gata Circo. Y La Gata Circo es una de las primeras compañías que trajo a Colombia lo que llaman el nuevo circo. ¿Esa es una buena expresión? Sí. Que es el circo que no hay animales, es el circo donde hay espectáculo, donde hay dramaturgia, ¿sí? No es solamente una sucesión de números, en donde el espectador tiene una experiencia distinta, pero las habilidades son sobre todo de circo, y eso es La Gata Circo. Pero además es una empresa exitosa. Tener una empresa de teatro exitosa es una cosa difícil y tiene mucho mérito, y yo quiero felicitarlo por ese esfuerzo de ver que 25, 30 años después todavía mira uno La Gata Circo, y La Gata Circo tiene una página que la pueden encontrar con repertorio, con ofertas comerciales, porque tienen una estrategia y han tenido una estrategia que yo he visto varias veces como de eventos para empresas y BTLs y acompañamientos. Yo recuerdo haber visto para una empresa que se llamaba Visagi un evento, sí, con unos zancos especiales, porque los cirqueros, con palabra que digo con todo respeto y cariño, les gustan los aparatejos, ¿sí? Sí, total. Pero la otra cosa, y es el tema del que vamos a hablar hoy, es la improvisación. Pero yo quisiera darle un tiempo a Felipe para que él se presente, porque yo creo yo puedo hablar de él, pero él tiene mucho más que contarnos. Si te preguntaran, bueno, ¿quién es Felipe Ortiz? ¿O qué es La Gata, para salirnos de ahí? Sí. ¿Qué contestarías? Bueno, no, La Gata es más que una compañía de nuevo circo. Para mí La Gata se ha vuelto como una plataforma para que muchas personas puedan cumplir sus sueños, ¿sí? Entonces, en esas ramas que tiene La Gata Circo está el proyecto de formación, que incluye todo el tema de improvisación, todo el tema de clown, bufón, teatro físico, movimiento y todas las técnicas de circo que enseñamos ahí, como hay clases permanentes de técnicas aéreas, de equilibrio de manos, de acrobacia, de stretching, pero además pues le ofrece como a muchos artistas la oportunidad de tener un espacio para ir a entrenar, para ir a intercambiar conocimiento, y algunos también la posibilidad de trabajar con la compañía, de ser parte de nuestros espectáculos y de viajar, de formarse. En muchas ocasiones ha sucedido que muchos de los artistas que han pasado por La Gata les ha servido también de trampolín, como para irse a estudiar a otros lugares, a escuelas profesionales en Europa, a conectarse, a trabajar en compañías afuera, en cruceros, etc. Y las personas que uno ve en la lista son los líderes, son los estables, es la gente que está vinculada en el momento. Es una pequeña curiosidad que tengo de quiénes son los que están hoy en día vinculados a La Gata. Estamos Luisa y yo, que somos la cabeza de La Gata Circo, los fundadores, también con Beto. Lo que pasa es que pues por cosas de la vida Beto salió y seguimos trabajando en cosas, pero Luisa y yo seguimos con todo el tema de circo. Está gente que ha hecho parte de la compañía y que sigue vinculada de alguna forma, aunque viva en Europa o no pase mucho tiempo en Colombia. Y hay gente que está actualmente siendo parte de muchos de los espectáculos de repertorio. Uno quisiera tocar todos los temas. Yo vi
que trabajaste con Philippe Gaulier. Sí, yo estuve... ¿Tomaste un taller con él o estuviste en la escuela? Buffon, en la escuela. En la escuela de él, ¿sí? Eso es un tiempo de... Eso es, ¿cuánto tiempo? Yo estuve en un intensivo de un mes de clown y luego, años después, regresé a tomar el de Buffon también. Yo sé la respuesta a esto. ¿Qué es lo importante en el trabajo de Philippe Gaulier, que es un profesor de clown? Él tiene una cosa y es... tiene un muy buen ojo y tiene una idea muy clara de lo que para él funciona, ¿sí? Cuando yo tomé el taller de clown era hace mucho tiempo, 2001, algo así. Ah, hace mucho tiempo, sí, ya. Sí. ¿Él murió ya? No, pero ya no está enseñando. Ya no está casi. enseñando, sí. Él es así famoso, lo reconocen por haber sido muy descabezador. Era sin mente a destruirlo a uno. Y la gente le tenía mucho miedo y mucho respeto, pero en el fondo pues él todo lo manejaba como un juego muy serio. Él decía que el teatro es tan serio como un juego de niños. Pero el clown era lo que enseñaba él. Él enseñaba de todo, clown, Buffon, de hecho todo su programa pues empezaba por el juego. Sí. Era la primera materia de su programa. Y luego pasaba máscara larval, máscara neutra, máscara expresiva, Chekhov, Shakespeare y Buffon. Y lo último, que era lo que él más le gustaba y por lo que más era reconocido, por el clown. Porque Philippe Gaulier, el gran invento de Philippe Gaulier, mucho más que Lecoq, diría yo mismo, es el invento del propio clown. Esa búsqueda del clown, ya no esta especie de payaso exterior, sino lo que cada uno aporta al clown. Ese es como el gran invento. Pero a mí me interesa otro tema. ¿No? A mí me interesa, sí, el clown teatral, exactamente. Pero a mí me interesa otro tema, para no distraernos hablando de cosas fantásticas. Me queda lo de Buffon para conversarlo por fuera de cámara, o a lo mejor al final lo conversamos. Sí. Pero, digamos, la marca por la que yo reconozco a Felipe es la improvisación. Yo haría una sola pregunta: ¿qué es la improvisación? Pues hoy en día, para mí, la improvisación es una forma de vida. Bueno, no, es una forma de asumir la vida. Es un arte, es el arte del error, y es una forma teatral demandante, exigente, maravillosa, que juega con el vértigo. Ahí se hace un paralelo con el circo, yo creo, para mí, que es montarse a un escenario y pararse en la cuerda floja de la dramaturgia, de no sé qué va a pasar, y lo tenemos que construir, lo tenemos que descubrir, y eso me parece fascinante, ¿no? A ver, una pregunta. Usted acaba de venir de presentar su espectáculo de improvisación en Polonia. Sí. Su espectáculo de improvisación nunca es igual. Usted no tiene unos recursos como en Comedia del Arte, que es un género es un género de improvisación. Pero Arlequín había una especie de historia previa. Uno conoce los Lazzis, para los que no saben, los Lazzis es Arlequín y Pantalón entran con una escalera y se les enreda la vida. Eso dice el Lazzi, ¿sí? Y los dos actores, que eran cómicos absolutamente profesionales, ¿sí? Improvisadores sin duda, hacían el número de la escalera. A veces había unas cosas preparadas, aquí subes tú, bajo yo, y entonces tenemos el momento ¿Su espectáculo es completamente improvisado? ¿O tiene ese modelo? No tiene ese modelo. Sí. Mi solo de impro, o sea, la improvisación tiene infinitos formatos hoy en día, pasando desde la improvisación cómica, la improvisación deportiva,
dramática, etcétera, ¿no? El solo que acabo de presentar está inspirado en una caja que yo me encontré 20 años después. Una caja que yo dejé en la casa de un tío donde viví y me la encontré, me la pasaron después en el 2020 en la pandemia. Entonces yo abrí esa caja y era como una cápsula del tiempo, ¿sí? Entonces yo dije, tengo que hacer algo con esto está muy, muy bonito. Y el año siguiente que empezaron a abrir festivales y cosas, me invitaron a un festival en Alemania y me dijeron, pero tiene que tener un solo porque no puede actuar con nadie porque no está permitido. Entonces tenía que estar solo en el escenario y tenía que haber público con distanciamiento y no sé qué. Y yo dije, pues voy a hacer algo con esa idea de la caja. Y yo cuento la historia de esa caja y luego le pregunto a la gente si todos guardamos cosas a través del tiempo y por qué. Entonces cojo un par de informaciones de objetos y escucho un poco esas historias y de esa información que yo recibo se vuelve la inspiración para arrancar a contar a veces 2 historias paralelas, pero de ahí en adelante nada está preparado. A veces hago multiplicidad de personajes, a veces utilizo recursos del narrador, de momentos largos, sin palabras, y ahí es una cosa muy importante que la gente piensa, la palabra improvisación tiene una cosa medio peyorativa a veces. Yo iba a ir para allá, sí, sin problema. Pero un improvisador no puede ser improvisado. O sea, la formación que uno como improvisador y el entrenamiento que uno como improvisador tiene que tener es tan exigente como el que tiene un actor de texto, para la cámara, el artista de circo, etc. Estoy que omito el plan de trabajo que tenía para esta conversación. Por una razón muy sencilla, digamos, yo pensaba hablar de la improvisación, porque la improvisación tiene, como él mismo dice, una trayectoria importantísima en el teatro, no solamente hay formas ya tradicionales como la comedia del arte, y además la improvisación siempre ha sido un recurso de los actores, ¿sí? En el viaje entretenido, que es como la única memoria que hay del teatro clásico español, además de los textos, hay una situación en donde dicen, no encontré esto, entonces improvisé el cuchillo con el bigote, ¿sí? Y la improvisación está en el espectáculo siempre, pero entonces ya Felipe ha convertido en un arte la improvisación, ¿sí? ¿Qué hay entonces la pregunta que a mí me sale es, ¿qué hay en la improvisación que no hay en ese rigor de saberse la letra, haber ensayado los desplazamientos, llegar a profundidades insólitas con una emoción o con una capacidad de comunicación que tenemos los actores, que nos gusta ensayar y presentar lo que hemos preparado? ¿Qué hay en la improvisación? A mí me parece que... comparado con ese otro trabajo de los actores. Claro, aquí digamos que el rigor... existe el rigor. Supongo, sí. Está en cómo entreno, cómo me ecualizo yo como artista, como actor, para tener las herramientas suficientes para poder crear historias que dramatúrgicamente estén sólidas, que tú logres mover al público, conmover, hacer reír, etcétera, que es igual lo que hace uno como actor de texto, ¿ves? Sí. ¿Cómo puedo yo crear un personaje que la gente diga, sí, le creo a ese personaje, pero lo creo instantáneamente, ¿sí? ¿Cómo logro estudiar la narrativa, el movimiento, la precisión física, el teatro físico? Y ahí es donde digo, yo puedo, entre más herramientas coja yo de todas las artes, mejor improvisador me vuelvo. Entonces, si yo puedo
manipular y hacer espacios y objetos imaginarios con cierta precisión, pues se crece un poco el efecto de la improvisación. Si yo soy capaz de cantar e improvisar canciones, pues se va volviendo cada vez más complejo. Pero digamos que voy a comparar con otra cosa que usted ha hecho, que es las competiciones de improvisación. Ahora entramos a hacer una explicación de eso. Pero eso tiene de bueno y de malo. Uno va un día y eso no tiene ninguna gracia, o una sola de las 5 improvisaciones supera, digamos, el interés del público, o va un día y la pasa buenísimo. Ya le digo, cuando volvamos, ¿no tiene los mismos riesgos? Sí, y eso hace parte del encanto que tiene esto. Y el espectador sabe que usted es un improvisador. Claro. Y yo creo que ahí es algo que para mí tiene que ver con cómo nos hemos formado nosotros como seres humanos, el tema de la educación, y cómo nos han sesgado cómo enfrentar el error, ¿sí? ¿Cómo me enfrento yo al error? Entonces, el clown ve en el error una oportunidad y la aprovecha y transforma el error en algo maravilloso. En la improvisación yo juego, seduzco el error, lo tiento, a veces me caigo, a veces me levanto, pero hay una frase de Kit Johnston que es muy bonita y es: no es el qué, es el cómo, ¿sí? Entonces, no es... Pero Kit Johnson, principalmente, pues no sé si me estoy equivocando, el que conoce, Kit Johnson era usaba la improvisación para crear, usaba la improvisación para formar actores. En sus inicios. Y usaba la improvisación para ir construyendo textos y personajes y situaciones. En los inicios, pero Kit Johnston es el creador de la improvisación como resultado y no como proceso. Okay. Entonces, el formato de teatro deportivo, El Maestro, Gorila, son como formatos que trascendieron en el mundo, que todavía se juegan, que tienen derechos, que se juegan de una manera especial y tienen una razón de ser cada uno de los elementos que están metidos en y eso se hace espectáculo. El proyecto Maestro, ¿podrías explicarle a la gente qué es Maestro? Es una competencia de 14 o 12 improvisadores, improvisadoras. Sí. Hay 2 directores que van sacando los números al azar de cada jugador. Se enfrentan en combinaciones aleatorias a hacer improvisaciones y el público vota de 1 a 5 cuánto puntaje merece la escena. Después de cada ronda se van eliminando los puntajes más bajos hasta que queda una sola persona, que es el maestro o la maestra de la noche. Ok, es bastante parecido a la liga de improvisación. La liga... ¿Qué es la liga para ti? A ver, la liga, para mí... En mi trayectoria, hacia los años 80, 81, en Canadá se inventaron la Liga de Improvisación Nacional, Liga Nacional de Improvisación. Eran gente francesa, de Quebec, francés, de Quebec, pues, y copiaban un modelo de... La cancha era como una especie de juego, una repetición del hockey, con la entrada, la pistera blanca, los jugadores tenían unos uniformes muy parecidos a los de hockey, y al público, que era la parte más, que es lo que a mí más me gusta de ese tipo de esto, le entregaban una chancleta. Sí, pues no era una chancleta porque los canadienses usan unos zapatones de caucho para caminar en tantos días lluviosos que tienen. Y ahí improvisaban con reglas muy parecidas a las que tú estás diciendo, sin eliminar, pero había puntajes y había un árbitro, ¿sí? Y el árbitro cifraba como eso. Entonces la liga de improvisación
fue muy famosa, pero ellos patentaron la marca y entonces nadie la podía usar. Claro. Es que Y entonces la Kit gente Johnston- empezó a generar otro tipo de cosas. ¿Qué pasa ahí? Kit Johnston desarrolló el teatro deportivo Sí. antes de esto. Ok. Y él lo hizo inspirado pensando en la lucha libre, en el efecto que la lucha libre genera. Ah, ok. Que es, todos sabemos que es montado, pero aún así nos involucramos en un espectáculo teatral, digamos, ¿no? Él creó esto, que eran dos equipos enfrentándose, y de ahí vino la creación del match o la liga, que después en Latinoamérica se volvió hacia el fútbol. Entonces aquí lo adaptamos, ese que venía por la onda canadiense, de Yvonne Leduc y Roberto Gravel, eso se adaptó aquí al fútbol, entonces aquí se jugaron muchos festivales y campeonatos latinoamericanos y con España, como en formato equipo de fútbol. Ok. Pero ese generaba, o genera, porque todavía se juega, en Francia se juega mucho y en Canadá, hay unas reglas muy específicas, entonces genera una competencia real. La diferencia con el teatro deportivo de Kit Johnston es que todo sigue siendo, la competencia es parte del espectáculo y debe ser mentira. ¿Cuál es la diferencia? Que A ver, en la liga hay un equipo contra otro, es 5-0 sí, y el y árbitro. hay faltas Exacto. y hay unas reglas muy estrictas. Sí, sí, sí. En el teatro deportivo el puntaje es lo de menos y a veces en el formato que tiene unos jueces, los jueces votan y lo importante es el espectáculo como la risa y la cosa y la competencia es lo de menos. La improvisación es la gran herramienta del cómico. Sí, ¿Sí? ¿Hay improvisación seria? también, claro, ¿Sí? claro. Yo con mi compañía... Al público, digo, porque Sí, entre total, actores. Total, yo tengo un formato que es de un amigo mío que se llama Tony Beeman de Seattle, que está inspirado en Quien le teme a Virginia Woolf, en esa obra, y el plot es muy sencillo, es una pareja que invitó a otra pareja a una cena. Y el objetivo de este espectáculo es que al final se hayan roto las ilusiones de cada uno de los personajes. Son personajes fijos, uno pide cierta información al público al inicio y toda la trama se desarrolla en tiempo real. No hay ninguno de los trucos de improvisación, de salto en el tiempo, de flashback, de cosas así. Y es esa historia. Y es estoy tratando de imaginarlo, o sea, no hay actor cómico robando show, No. ni hay una autorización, y funciona, Funciona muy bien. produce un buen drama o una... Produce sensaciones horribles. Se parece mucho al psicodrama, porque en realidad el psicodrama era, usted está aquí y acá, y entonces improvisamos este contexto para que dentro de su terapia usted obtenga esto, que también, pues, la improvisación es un fenómeno simple, común en nuestro oficio. Claro, ¿sí? claro. Porque para crear la creación colectiva improvisan, para formar un actor improvisamos, Claro. para ensayar improvisamos, para ir... Sí, ahí hay una cantidad de herramientas. Lo interesante del enfoque que practica es que hay una improvisación ante el público. En cierta ocasión, alguna empresa que contrataba actores le ofrecieron improvisación. Y los actores llegaron con la información de la empresa y eso fue un desastre. O sea, a mí me contrataron pidiéndome el favor de que no improvisáramos. Entonces escribimos un texto, creamos una... O sea, ¿qué pudo haber pasado ahí? Muchas cosas. Yo creo que el improvisador, como te decía, no puede ser improvisado.
No puede ser que yo tome un taller y me aprenda unos juegos y pretenda ir a reproducirlos en un contexto corporativo, Sí, porque los improvisadores, lo que pasa es que uno toma un taller, la pasa muy bien y los juegos de impro están diseñados para revelar ciertos elementos de la condición humana y funcionan. sí. Ahora, para que tú puedas repetir el mismo juego 100 veces y que funcione, tienes que saber improvisar, ¿sí? Si vamos a hacer el típico juego de abecedario donde todas mis líneas tienen que ir en orden alfabético con las tuyas, el juego mismo puede ser gracioso una vez, dos veces, y después ¿qué? Después tienes que saber improvisar para que el juego, para que puedas crear historias, para que puedas crear relaciones y para que el juego funcione 100 veces. Entonces, a veces las personas que toman un taller, arman un grupito, hacen unas funciones, los ven los amigos, la familia y pues O sea, funciona. digamos, hay ligas, digamos. Y habría- después entonces habría- decimos, somos un grupo. Y hoy en día con todo lo de media y tal, pues es muy fácil que un grupo parezca profesional y a la hora de pararse en un escenario donde no está su familia y sus amigos, pues la cosa no funcione por los nervios, por la falta de concentración, etcétera, ¿no? Ok. Pero estoy viendo, yo mismo me sorprendo de ver el nivel al que ha llegado la improvisación, al que llega una persona que lo practica profesionalmente y además quisiera hacerte 80 preguntas más, pero creo que lo que tenemos que aquí hacer es invitar a la gente a ver espectáculos de improvisación. ¿Dónde uno puede ver en Bogotá y cuándo? Ujú. Hoy en día es que la improvisación ha crecido impresionante, o sea, hoy en Bogotá yo puedo decir que hay 6 proyectos profesionales serios haciendo muy buena impro, buenos espectáculos, llenando salas. Por ejemplo, dan los nombres. Bueno, La Digamos, Gata, por supuesto. nosotros, que es La Gata Circo, Proyecto Coco Loco, tenemos un maestro que hacemos el primer domingo de cada mes. En febrero vamos a hacer un espectáculo en la sala grande del Jorge Eliezer Gaitán, que se llama La Gran Familia. Está Improvisual Project, que hace cosas maravillosas, está Improbando, está Tribu, está... Y eso es un mundo entre ustedes. ¿Les gusta o logran convocar públicos masivos? O sea, ¿ustedes esperan llenar el Jorge Eliezer con 1.800 personas? Pues 1.600. ese es el sueño, ese es el sueño. Hace poquito hicimos un espectáculo que hace Improvisual en el Moderno Sí, y llena 2 días. llenaron 2 días, bien. O Entonces, sea, hay gallada, digamos. claro, el Hay público ha fanática. crecido mucho y hay una cosa muy bonita con la improvisación, que es que se ha generado una comunidad. Yo hago espectáculos, invito a la gente de aquí, de allá, ellos hacen un espectáculo, me invitan a mí, a este. Entonces ha generado una comunidad muy chévere, que también pues tiene que ver con lo que es la improvisación, ¿no? Bueno, pues estar atentos se nos está acabando el tiempo, se nos acabó. La promesa es que esto dura media hora. Me hubiera encantado alargarlo. Tengo 1000 preguntas. Tenemos gran familia y también hay algo pronto aquí Sí. en el Jorge Eliezer que recomendarías, ¿no es El cierto? 30 de octubre 30 de octubre. nos presentamos también en la sala grande del Jorge Eliezer con un espectáculo que se llama el Gypsy Express. Esto es La Gata Circo con la Burning Caravan, una banda de músicos impresionante. Es un espectáculo divertido, tiene todo, o sea, uno se emociona, se conmueve, se ríe. Pero esto es un espectáculo de circo, De ¿no? circo, sí, no de improvisación. nuevo circo, y estamos el 30 de octubre, única fecha. En el Jorge Eliezer. En el Jorge Eliezer, sí. Y la gran familia, en las redes de Hablar de Actuar, publicaremos este tipo de recomendaciones. Nos ha recomendado grupos de impro, me mandas los datos para ponerlos en las Claro que sí. descripciones. Ujú.
y si puedes los links y todos para que quien se interese pueda acceder a eso. Yo hubiera querido improvisar más la conversación. Quedo maravillado de tu trabajo. Muchas gracias por abrirle este espacio de qué es la improvisación a nuestros espectadores y particularmente a mí. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias por la invitación. Buena la conversa y sí, se siente que faltó media hora más. Sí, faltó media hora más, sí. Bueno, muchas gracias y esto es Hablar de Actuar. Estuvimos con Felipe Ortiz de La Gata Circo. Bogotá, el mundo te mira. Bienal Internacional de Arte, septiembre 20 al 9 de noviembre. Día Mundial de las Ciudades, octubre 30 y 31. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa.